Dios le siga bendiciendo Amén. y Dios le vuelva a bendecir. Amén. En esta hora le damos gracias a Dios por estar aquí. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres en su nombre congregado, ahí Él está. Y si estamos en armonía, dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y después vamos a leer el versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 6 y después vamos a leer el versículo 19. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra. Capítulo 30, versículo 1 al 6 y después leemos el versículo 19. Leemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Esrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor, en Jehová su Dios. Versículo 19 ahora. Versículo 19. Repite la cita para Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 6, y después el versículo 19. El versículo 19 dice: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dios añada bendición a su palabra. En esta hora vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por estar delante de ti, adorándote, glorificándote, bendiciéndote, exaltándote y rogándote, Señor, que en esta mañana tu palabra, que es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pueda, Señor, iluminar, Señor, nuestro camino, nuestros anhelos, nuestros sueños y proyectos, conforme al propósito tuyo, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Sea para ti la gloria, la honra y la alabanza, y ministra en cada vida, en cada corazón, puedas traer consuelo, libertad, fortaleza, conforme a tu propósito. En el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Bueno, quería compartir un tema como es: puedes recuperar lo perdido. Vemos una historia de pronto muy conocida por nosotros, la historia de un hombre llamado David, un campesino, un hombre que se crió en el campo. Pero la Biblia dice algo: Dios llama no por la profesión, no por el intelecto, Dios llama porque el propósito de Dios es salvar al ser humano. Dios mira el corazón del hombre. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado no por méritos,
porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, tiene un propósito con nosotros. Aún los ministerios, los dones, no es por mérito, porque cuando Dios llamó a Jeremías, Él le dijo, desde antes de nacer, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que podemos entender que Dios tiene un plan en el cual Él está llamando al ser humano, con un propósito, porque Dios cuando hizo al hombre, Dios le dio vida. El hombre falló, pero el plan de Dios sigue. Y así podemos ver que este muchacho llamado David estaba en el campo, estaba haciendo una función, colaborando con sus padres, estaba cuidando las ovejas, y en los tiempos libres este hombre adoraba, glorificaba y exaltaba a Dios. Entonces había un tiempo, en el tiempo de David, había un tiempo bastante fuerte porque había una transición de gobierno, había un reino teocrático, Dios era el que reinaba en medio del pueblo, pero la Biblia dice que el pueblo se sintió como que un poquito mal, ellos querían experimentar también lo que las otras naciones tenían, y era que tenían un hombre como rey. Entonces, se cansaron de tener a Dios por rey, y les digo al profeta, en aquel tiempo que era Samuel, nosotros queremos ser como las otras naciones. Una de las cosas que a veces tenemos que tener en cuenta es que a veces el enemigo quiere llevar al ser humano a que no haya una diferencia en que aquellas personas que deben de adorar, que deben de glorificar, que deben de honrar y que deben de exaltar al Dios Todopoderoso. Por eso debemos de cada día pedirle a Dios que Él nos ayude y nos dé la fuerza. Entonces, cuando ellos pidieron esto, que ellos querían ser como las otras naciones, el Señor les dijo, bueno, está bien, yo les voy a dar un rey. Y les dio un rey llamado Saúl, y Saúl comenzó a caminar con el Señor. Pero no es tanto el comienzo, como dice la Biblia, que es mejor el fin del negocio que el principio. Usted de pronto ha hecho un negocio bastante difícil, adverso, y usted está, cuando usted sabe de ese negocio, aunque fue mal, usted descansa y dice, gracias a Dios que salí de eso. Entonces vemos que Saúl no estaba haciendo las cosas como a Dios le agradaba. Comenzó a hacer las cosas como él pensó. Y lo que dice la palabra de Dios, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando a veces nosotros pensamos que nuestro pensamiento y nuestro concepto es mejor que el del Señor, vamos a tener dificultades y adversidades. Y esto lo tuvo Saúl. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque podemos ver que David ya se encuentra en Siclag. Pero ¿por qué David estaba en Siclag? Si David era un israelita, lo que sucede era que cuando Saúl fue a la batalla y ya Dios no estaba con él, Saúl se sentía incompetente para enfrentar al adversario. Y quiero decirle que hay cosas, hay enemigos que no se pueden, uno no los puede enfrentar con fuerza humana, con recursos humanos. Necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude y nos suministre y nos capacite para poder enfrentar cosas que se nos salen de nuestras manos, pero que Dios tiene el poder para cambiar, transformar y ministrar en corazones y en vida. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero Dios trata con la vida y los corazones. Y cuando usted le cree a Dios y confía en Dios, la Biblia dice que aún, oiga bien, cuando el camino del hombre es agradable a Dios, dice Proverbios 16, que aún a los enemigos el Señor lo hace estar en paz con él. Amén. O sea que hay promesas en Dios y Dios tiene poder para tratar y ministrar en las vidas. Entonces vemos que Saúl estaba miedoso, el pueblo temblaba cuando aquel hombre los desafiaba. Fíjese eso. O sea, a veces cuando hay una situación donde a veces puede llegar el miedo, puede llegar el temor, pero qué bueno cuando en medio de eso usted sabe que usted tiene una ayuda, que usted cuenta con un Dios
La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando esta gente escuchaba a aquel enemigo, ellos se asustaban, temblaban, tenían miedo, porque no tenían a Dios de su mano, no tenían a Dios como su amigo. Y nosotros podemos ver que no era una casualidad, era un propósito de Dios, que Dios permitió que Isaí, el padre de David, mandase a su hijo David a llevarle una provisión al rey y que enseguida se diese cuenta cómo estaban sus hermanos. Pero esto no fue plan de Isaí, esto fue un plan de Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay cosas que usted hace y no se da cuenta que es Dios el que lo mueve para él glorificarse. Así es. Y vemos que David era un joven obediente, obedecía a su padre. Y cuando hay obediencia a los padres, hay una gran bendición, porque la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Cuando obedecemos estamos honrando. Y era un muchacho que aceptaba y estaba disponible a ayudar a su padre. Qué maravilloso era esto. Y dice que él fue a hacer lo que su papá le mandó. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros obedecemos a veces a nuestros padres, nos vamos a encontrar con muchas bendiciones. Fíjense, a pesar, Saúl, antes de ser rey, el padre lo mandó a buscar una asna y él se encontró con un rey. Y ahora David va a hacer lo que su padre le manda y él se encuentra con que el pueblo está detenido porque el enemigo no lo dejaba batallar. Y esto puede pasar cuando a veces perdemos la confianza y la comunión en Dios. A veces nos sentimos impedidos para enfrentar al enemigo. A veces podemos pensar o creer que el enemigo es muy fuerte, pero le quiero decir algo en esta mañana. La Biblia dice que más poderoso es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios llegue a nuestras vidas y empiece a ministrarnos, a tratar con nosotros, Él nos va a capacitar y nosotros vamos a poder decir, como dijo el salmista, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Podemos hollar al adversario, a cualquier dificultad que se nos pueda presentar con la ayuda de Dios. Entonces vemos aquí que David cuando llega allá y ve esto, dice que David, oiga bien, reaccionó de una manera diferente a los que estaban allá, que eran los guerreros, el ejército de Saúl. Cuando ellos escuchaban a este hombre, temblaban y estaban asustados. Pero David cuando lo escuchó, se molestó. ¿Por qué? Porque David tenía un espíritu diferente. David tenía un espíritu diferente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y tenemos poder en Dios para enfrentar cualquier dificultad y salir adelante, porque todo lo podemos en Jesucristo, que Él nos fortalece. Amén. Vemos algo aquí y es que David dijo, yo voy y enfrento a ese hombre. Y lo enfrentó, lo venció y después de esto, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted está muy contento, alegre, o cuando está muy triste, tenga cuidado lo que va a decir. Porque puede perjudicar. Le puede perjudicar a usted mismo también. De pronto usted se dio cuenta o han leído, cuando el rey Herodes estaba muy alegre, estaba cumpliendo años, ya estaba un poco embriagado, pero estaba alegre. Dice que su hijastra danzó delante de él y como él estaba así tan alegre, le dijo, pídeme lo que quieras que hasta la mitad del reino te doy. O sea, cuando uno a veces está alegre, uno a veces puede hablar cosas que después uno se queda preso en lo que ha dicho. Y también cuando uno está triste. Así es. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces esto pasa. Y él no lo hizo, pero lo hizo otro. Y hay personas que de pronto hablan por ti. Y cuando hay personas que hablan por ti, te pueden perjudicar. Pero cuando tú tienes a Dios, Dios te va a defender. Porque Dios es nuestra defensa. Dios nos defiende. Dios va a trabajar. Y si usted espera en Dios y confía en Dios, Dios va a tratar y va a mostrar que usted de pronto no tiene la culpa.
¿Qué pasó? Que cuando ya David vence a aquel hombre, las jovencitas comenzaron a decir, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Hablaron eso, pero esto no le gustó al rey. Al rey Saúl no le gustó esto. Y por esta muchacha decir esto, comenzó una persecución contra David. Y Dios guardó a David por muchos años. Pero a veces nosotros, cuando Dios nos está guardando y protegiendo, llega un momento en que nosotros nos podemos cansar. Y a veces cuando nos cansamos, usted sabe, cuando una persona se cansa mucho, pierde fuerza. Y a veces perdemos ese ánimo, ese aliento. Decimos, no, ya no doy más. Pero si Dios lo había guardado muchas veces de Saúl por muchos años, pero dice que él se cansó. Y quiero buscar un texto bíblico ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 27, el versículo 1. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Fíjense lo que dice. Dijo luego David en su corazón, habló en su corazón y dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Este joven que Dios lo había guardado, lo había protegido por muchos años, llega un momento en que él se cansa. Cuando de pronto usted está siendo perseguida, tiene problemas, dificultades, y usted no ve una solución y dice, ya no aguanto más, ya no doy más. Pero le quiero decir algo, que cuando sus fuerzas se terminan, ahí comienza la fuerza de Dios a favor suyo. A favor suyo comienza la fuerza de Dios. Fíjese lo que él dice. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto y algún día por la mano de Saúl. Parece que ya estaba cansado, tantos años, tanto tiempo, las mismas cosas. Y uno se va cansando. Por eso es que necesitamos estar cerca del Señor, para que el Señor nos esté renovando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones puedan ser fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios y las promesas de Dios que son fieles y verdaderas en el sí y en el amén. Fíjese lo que él dice, algún día seré muerto, algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Fíjese que él comienza a hablar de esta manera y se va sin buscar la dirección de Dios. ¿Cuántas veces estamos cansados por las situaciones, no vemos una respuesta, no vemos una salida y entonces nos desesperamos? Y a veces tomamos decisiones incorrectas que nos pueden perjudicar. Dios lo había guardado, Dios lo había protegido, pero él dice, me voy. Cuando a veces las cosas no están marchando como queremos, siempre me he puesto a pensar algo y creo que cuando nosotros somos guiados por Dios, oiga bien, la bendición no está en el territorio geográfico, la bendición está cuando uno obedece a Dios. Porque cuando usted y yo obedecemos a Dios, mucha gente ha emigrado. Bueno, si Dios nos guía, está bien, pero si Dios no lo guía, no se mueva. Busque la dirección de Dios. Y a veces hasta nos podemos mover de nuestra casa. Como dice la palabra de Dios, queda el hogar descuidado como el ave que deja su nido. No podemos movernos, dejar nuestro hogar, nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado, porque de pronto la situación no es la mejor. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y cuando usted aprende a enfrentar la situación, usted va a estar seguro de que Dios lo va a ayudar. Y le quiero decir esto porque hay personas que por no enfrentar la situación, entonces cambian de lugar y nunca se enfrentan al enemigo y lo pueden vencer. Tenemos que a veces enfrentar las cosas, porque para tener victoria hay que batallar. ¿Y qué pasó? David se cansó y se fue sin la dirección de Dios. ¿Para dónde? Para el territorio de los enemigos. O sea, tenía que buscar la dirección de Dios. Entonces, por esta situación, David está en un problema. Hay un problema para David. ¿Por qué? Porque se fue apresuradamente, sin buscar dirección de Dios. Quiero decirle que tenemos que buscar la dirección de Dios. Aunque estemos pasando por donde estemos pasando. La Biblia dice en
Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia. Oiga esto, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. Hay cosas que Dios nos puede prometer, pero a veces tenemos que tener paciencia para poder alcanzar, para hacer la voluntad de Dios, para que estas cosas se den. La paciencia. O sea que aunque usted esté pasando un momento difícil, usted busque la guía de Dios y Dios le va a ayudar y le va a capacitar y le va a mostrar que todo lo puede en Él, que Dios es su ayudador, que fíjese, la palabra del Señor lo dice, pero a veces nosotros no lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos y a veces nosotros en nuestra vida le damos más aceptación a la realidad que a la fe. Pero es una gran verdad. Fíjese que el Señor estaba en vivo, Jesús, y Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Dice, sí, yo creo, Señor, tu hermano va a resucitar, sí, en el día postrero. Cuando el Señor le dice, Marta, quita la piedra, Marta habla conforme a la realidad. Le dice, Señor, tiene 4 días, ya llegue. Pero Jesús le estaba hablando en fe. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener ese lenguaje de fe, de creer que tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuera. Entonces a veces por desesperarnos, por cansarnos, a veces tomamos decisiones. Y aquí estaba David en esta situación porque se fue a un lugar sin buscar la guía de Dios. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero también dice en un salmo, encomienda a Jehová tu camino. O sea, lo que vayas a hacer, pónselo en las manos de Dios. Ahora, a veces podemos orar, pero no solamente ore, busca respuesta. Porque a veces podemos orar, pero no esperamos la respuesta del Señor. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios en su presencia, Él conoce cosas que nosotros desconocemos. Amén. Y Él ve más allá. Y Él nos puede decir, porque ya el Señor estuvo en el futuro. ¿Cuántos lo creen? Así es. Ya Dios estuvo en el futuro. Y por eso es que nosotros necesitamos buscar la guía del Señor. Entonces, David está en Siclag y después él se presenta delante de Aquís y le dice, mira, yo estoy dispuesto a ir contigo allá, a la guerra, a pelear contra los mismos israelitas. Pero Dios no lo iba a dejar. Dice que los príncipes le dijeron, no, este hombre no va a ir con nosotros porque este hombre es israelita, es hebreo. Y de pronto es la oportunidad para que él se vuelva nuestro enemigo y enseguida otra vez el rey lo coja y lo eche de este lado. No, él no va con nosotros. Y bueno, Dios permitió que no fuese. Y cuando él vuelve a Siclag, hay que entender algo. A veces queremos atacar. Y es bueno, hay personas que confían en sus armas ofensivas. Y posiblemente usted aquí alguna vez vio alguna pelea de boxeo. Sí, ¿verdad? Y hay personas que son noqueadores. Ellos confiaban en su pegada. Pero esas personas que confiaban en su pegada muchas veces perdieron. ¿Por qué? Porque los otros confiaban en su técnica. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando uno va a una guerra, tiene que estar preparado. No solamente confiar en las armas que tiene, sino también estar preparado para defenderse. Personas que tenemos que entender quién es nuestro enemigo. La Biblia dice que no tenemos, oiga bien, lucha contra carne ni sangre. Las luchas son espirituales. El enemigo utiliza a la gente, oiga bien, utiliza a la gente para atacarnos. Y a veces nosotros pensamos que es la persona, pero no es la persona. El enemigo usa a la gente. Y por eso la Biblia dice que no debes de ignorar las maquinaciones del enemigo, para que no nos gane la ventaja. Ahora vemos aquí, entonces David, cuando él regresa, a los 3 días, dice que ya la ciudad está destruida, asolada, en ruina. Pero gracias a Dios que ni su familia, ni sus hijos, ni su compañera le habían dado muerte. Solamente había una pérdida porque no estaban ahí. ¿Dónde estaban? No estaban, se la habían llevado, gracias a Dios. Y dice que empezaron a llorar con amargura
hasta que le faltó la fuerza. Hay algo que tenemos que entender, y es que a veces cuando estamos en una situación de dolor, de amargura, no debemos de actuar conforme a nuestro corazón nos quiere mover. La Biblia dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Dice, fíjate de Jehová, no dice fíjate de tu corazón, dice fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a veces uno confía en el corazón y puede estar en un momento de dolor, de amargura, uno puede hacerle daño a cualquiera persona, aún seres queridos, aún personas que apreciamos. ¿Por qué? Porque no tenemos en el momento esa iluminación para acercarnos a quien debemos acercarnos. Entonces, dice que ellos lloraron hasta que le faltó la fuerza y David se asustó porque escuchó que los mismos que estaban con él estaban diciendo, vamos a apedrearlo porque por culpa de él ha pasado todo esto. Fíjese, su ejército se le viene en contra. ¿Quién lo podía defender ahí? Por tomar una decisión que Dios no le había mandado. Porque se sintió presionado y por la presión actuó. Dice la palabra del Señor que cuando él se vio angustiado, él clamó. Él le dijo al sacerdote, necesito clamar a Dios. Y él le pidió aquellos elementos para consultar a Dios. Y dice la palabra del Señor que él, cuando consulta a Dios, le dice, Señor, salgo tras de ellos, los persigo, ¿o qué? ¿Hay esperanza? ¿Se puede recuperar lo que se ha perdido? Ahora, póngase usted a pensar la situación de David y de esos hombres. De pronto, esa situación de ellos es más difícil que la que usted está viviendo. Así es. ¿Ah? Porque todos se habían llevado. Dios mío, pero él clamó al Dios que todo lo puede. Cuando estés en angustia, cuando estés en dificultades, no te olvides que hay un Dios que te escucha y que te va a dar directrices para que tengas salida y puedas avanzar en medio de cualquier dificultad. Así es. Él está ahí bien en el espíritu y dice Dios, No, tú no puedes tú vas a hacer la ir, llamada. tú vas a llegar, Un tú pollo. vas a llegar allá, tú vas a avanzar, tú lo vas a encontrar, lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo. O sea, ya Dios le está dando una palabra que empieza a alimentar esa esperanza y esa confianza. Y dice que ellos salen detrás de los enemigos. Qué bueno cuando lo que tú pierdes lo vas a recuperar. ¿Cómo? Cuando tú vas bajo la guía de Dios. Hay cosas que no se pueden recuperar con nuestras propias iniciativas. Necesitamos la guía de Dios, la ayuda de Dios. Porque si Dios nos guía y nos ayuda, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dice que él fue y se encontraron un egipcio moribundo que había sido cautivo por los amalecitas. Y lo encontraron, le dieron agua, le dieron alimento, recobró fuerza y él le dijo, yo sé dónde están, yo te puedo llevar, pero no me vayas a entregar a mi amo. Dice, no, vamos. Dice que cuando David llegó, los encontró ahí desprevenidos y David comenzó a atacarlos. Dice que, me llama mucho la atención porque dice que David recuperó todo lo que se había perdido. Fíjese, se le había perdido su esposa, sus hijos, el hogar, la familia, se había perdido, era difícil, pero cuando hay cosas que usted ve con sus ojos, humanamente, y si esto es imposible, esto no se puede, Dios dice, sí se puede. Sí se puede, porque la Biblia dice que hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si usted está viva, tiene esperanza. Dios tiene poder para cambiar las cosas, para cambiar la situación. Lo que usted ve que es imposible, no, eso se perdió, no está perdido. No todo está perdido. De pronto nosotros vemos que las cosas están perdidas, pero para Dios no. Usted de pronto ha oído, ha leído, cuando dice que había una viuda en Naín,
que su único hijo se le había muerto. Y ella pensó que todo estaba perdido. Pero ahí le salió el encuentro de Jesucristo. Y quiero decirle que en esta mañana Cristo está aquí. Te sale el encuentro para decirte que no todo está perdido. Que hay una solución, que hay una salida. Que tienes que creer. Mira, lo que pasa es que a veces nosotros creemos tanto en nuestra vista que ahí solamente vemos la dificultad y la adversidad. Pero podemos pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a ver más allá. ¿Qué veían los hombres de Saúl y Saúl? Veían al enemigo, lo veían grande. ¿Qué veía David? Veía a uno que tenía poder para vencerlo. A veces estamos viendo la dificultad y la adversidad, pero tenemos que ver a aquel que tiene el poder para ayudarnos a solucionar aquellas cosas. Tienes que creer, tenemos que creer que se pueden recuperar aquellas cosas que se han perdido. Le voy a comentar algo que me dijeron en estos días. Estuve compartiendo con un varón que le pasó esto, y esto me impactó bastante. Él dice que él duró como 6 meses en coma. Y escuche esto, dice que habían 3 hermanas haciendo la obra, fueron a orar ahí, en ese lugar donde él estaba. Dice que duraron como 15 minutos, y dice él que había una hermana que oró tanto y lloró, y cuando ella estaba llorando, dice que una gota de lágrima le cayó en el cuerpo, y cuando esa gota le cayó en el cuerpo, porque los aparatos y eso no respondían, empezaron los aparatos a activarse y llamaron enseguida al médico. Y usted sabe que Dios le dio vida a este hombre. Este hombre me contaba eso a mí, yo me impacté, y es que Dios es grande, Dios es bueno. O sea, él pudo recuperar la vida. Porque Dios, todavía Dios, hace milagros. Todavía Dios tiene su brazo extendido para ayudarnos. No crea que usted está solo, que está sola, que está desamparado, que estás luchando solo, sola. No, hay un Dios que está de parte tuya. Solamente tienes que creerle al Señor. Tienes que confiar en Dios. Fíjense, David, me imagino cuando vio a su familia, se abrazaron, celebraron, le dieron gracias a Dios y recuperaron aquellas cosas. A veces se pierde la fe, se pierde la confianza, se pierde la armonía, se pierden cosas. Pero algo que le quiero decir, la Biblia dice que el brazo de Dios no se ha cortado, está extendido para ayudarnos. La Biblia dice que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y los que creen en Él no son avergonzados. Dios tiene el poder para ayudarle, para sacarle adelante, para decirle que no todo está perdido. No sé cuál es su situación, no sé por dónde está viviendo, pero lo que sí sé es que Dios te puede ayudar a recuperar aquellas cosas, a recuperar la salud, a recuperar tu hogar, a recuperar la felicidad, porque a veces nos han pasado cosas y no somos felices. Pero si usted deja que el Espíritu de Dios ministre en su vida, Dios le va a dar esa felicidad que usted necesita. Quiero leer un versículo bíblico en el libro de Proverbios, creo que es 14:13. Proverbios 14:13. Creo que 14:13, sí, de Proverbios. 14:13. 14:13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Oiga eso, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. A veces sonreímos en la iglesia, en un lugar, pero a veces acá adentro hay un dolor. Y en esta mañana te quiero decir que Dios te quiere ayudar a recuperar el gozo, porque el gozo es tu fuerza, tu ayuda. Fíjese, usted sabe por qué Jesús recuperó lo perdido, por qué Jesús enfrentó la muerte, por qué Él sufrió y tuvo ese valor para enfrentarse a todos los problemas y dificultades que Él
tuvo que sufrir allá en la cruz para darnos una esperanza viva que no nos avergüenza, para decirnos que en Él sí podemos, y Él lo hizo. Dice la Biblia en el libro de en la epístola a los Hebreos capítulo 12 que Jesús, puesto el gozo delante de Él, sufrió. O sea, el gozo fue su fortaleza para enfrentar esa dificultad y poder vencer. Y Dios en esta mañana quiere que usted recupere ese gozo, porque el gozo de Dios es su fuerza. Usted sabe lo que el salmista dijo: vuélveme el gozo, vuélvemelo, porque a veces necesitamos el gozo, ese gozo para avanzar, para decir si se puede, con Dios podemos, en Dios vamos a obtener esto, vamos a lograrlo. Dios tiene poder para quebrantar, para doblegar, para hacer cambios extraordinarios en las personas. De pronto usted ve la actitud de alguna persona que está orando por él y usted ve que la actitud de él es diferente, pero recuerde que no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es la convicción, es la seguridad de que se puede. Y la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios esté creyendo que le haya. Usted sabe por qué a veces, en vez de recuperar ese descanso, ese reposo, estar tranquilo, no lo hacemos por falta de fe. La Biblia dice que no entraron en el reposo porque no creyeron. Pero los que creyeron, los que creen, descansan, reposan en el Señor. Porque Él dice: vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Echa tu carga, suéltala en esta mañana. Puedes recuperar lo que se ha perdido y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Por eso, si David pudo recuperar lo que había perdido, nosotros también podemos recuperar lo que hayamos perdido. Para concluir, quiero decir algo. La Biblia nos habla de una historia de un joven que le pidió a su padre la herencia. Le pidió al padre la herencia: dame la herencia, dame los bienes. Y dice que él se fue, pero él no supo administrar lo que Dios le había dado. Dios nos ha dado amor, Dios nos ha dado paz, Dios nos ha dado fe, Dios nos ha dado esperanza, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado de su misericordia. Tenemos que saber administrar a veces los problemas, las dificultades, para que usted eche mano de esos recursos y dé de gracia lo que de gracia recibe. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces este muchacho dice que lo malgastó y lo perdió todo. Y dice que él llegó a una situación donde estaba dándose cuenta que los cerdos eran más dichosos que él. Tremendo eso. Y dice que él tenía hambre. Mientras que los cerdos tenían alimento, él tenía hambre. Y a veces el hambre no solamente es para el cuerpo. A veces necesitamos paz, necesitamos felicidad, tranquilidad, confianza. Necesitamos reposar. Y no hay. Y este hombre dice que volvió en sí cuando estaba ahí en esa situación. Y él dice: yo voy a volver donde mi padre. Siempre hay una oportunidad. Siempre Dios está con los brazos abiertos. Porque Él nos ama. Y porque Dios está interesado en que usted recupere todo aquello que le va a servir para vivir una vida de bendición y de felicidad. Dios está a favor nuestro. Y este hombre toma la decisión. Y dice que él va donde su padre. Le costó. Pero él llegó. Y cuando él llegó, dice que su padre lo abrazó. Lo besó, le mandó a cambiar la vestidura, porque a veces la vestidura que tenemos es de dolor, de frustración, de adversidad, de problemas, de dificultades, pero dice que el Señor le mandó, el Padre le mandó a cambiar la vestidura, y él dice, y en la palabra de Dios dice que el Señor vino para cambiar el manto de dolor y darnos un manto de gozo y de alegría, porque
El reino de Dios, hermano, no solamente consiste en comida y en bebida. La Biblia dice que es en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. O sea que el Espíritu Santo es nuestra ayuda para nosotros enfrentar las dificultades y las adversidades. Quiero decirle algo, yo pasé una experiencia muy tremenda, o sea, una prueba. Mi mamá duró 26 años de mente, fueron 26 años de lucha. No, me fue fuerte, fue difícil, pero hace 13 años el Señor la sanó. El Dios del cielo hizo un milagro en ella. Y sé que Dios hace milagros. Amén. Y que a veces vamos a tener dificultades por un tiempo, pero Dios no va a permitir que usted tenga carga o dificultad o tribulación que usted no pueda resistir, porque Él siempre le tiene una salida. Amén. Aquel muchacho fue y dice que le mandaron a cambiar el vestido, le dieron un anillo. Estaba indicando que le estaba dando su padre esa dignidad, que él valía mucho para él. Usted vale mucho para Dios. Y Dios tiene los brazos abiertos para suministrarle todo aquello que necesitamos para ser una persona feliz. Sabe que a veces pensamos que la felicidad es con los bienes materiales, pero no. Había un rey que se estaba muriendo y al rey se le acercaron los consejeros y le dijeron: la única manera de que tú te sanes es que te pongas la camisa del hombre más alegre de la tierra. Y empezaron a buscarlo. Llegaron así a un lugar donde había un ranchito. Y aquí está el hombre más alegre, el hombre más feliz. Y llegaron y salió el hombre. Dice: mira, te necesitamos, el rey te necesita. ¿Para qué? Para que le prestes la camisa para que se sane. Dice: la verdad es que yo no tengo camisa. No tenía ni una camisa, pero era feliz. Era feliz porque tenía a Dios en su vida. Cuando Dios está contigo, vas a ver la bendición de Dios. Mira, a veces, porque así es la vida, dice: aunque padre y madre nos dejen, tienen que partir. Pero la Biblia dice: con todo esto, Jehová te recogerá. Y ese Dios que nos recoge es el que en esta mañana nos dice que podemos recuperar lo que hemos perdido. Lo que usted haya perdido lo puede recuperar en el Señor. Si usted cree en ese Dios que todo lo puede, va a ver la gloria de Dios. Para concluir, le quiero decir esto. A mí una vez me quitaron un celular. El ladrón me lo devolvió. Después de mi casa me robaron el carro, un carrito que tengo por ahí. Y a los 13 días me lo devolvieron. O sea, les hablo de un Dios que puede devolver, te puede ayudar a recuperar las cosas que tú piensas que están perdidas. Dios tiene el poder para hacerlo. Esta mañana quiero hacer una oración. Quiero decirte que Dios te ama y que si tú le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque al que cree, todo le es posible. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, soberano Dios, te doy gracias por estar delante de ti. Señor, sé que en ti podemos recuperar, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Aún, Señor, a aquellos familiares, como aquel Abraham, cuando se llevaron cautivo a sus sobrinos Lot, pero él fue, Señor amado, a rescatarlo. Y nosotros podemos hacerlo, Señor, intercediendo delante de ti, pero también con nuestras actitudes, confiando, creyendo que lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Tu palabra dice que tú haces volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y también creemos, Señor, que aunque haya muchos pensamientos en el corazón del hombre, el consejo tuyo permanecerá. Y Señor, y en muchos de nuestros familiares, tu consejo está ahí. Y Él permanece. Y tú harás la obra, Señor, en el momento adecuado. En esas vidas y en esos corazones. Te ruego en esta hora que ministres. Si aquí hay personas, Padre, que necesitan recuperar algo que se le ha perdido, que le va a ser de beneficio. Señor, en esta hora clamamos como un solo hombre. Tu palabra dice: pide y se os dará.
estamos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, para que tú estés ministrando, fluyendo a favor de cada familia representada, ministrando, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Seas tú fluyendo, operando, tratando con cada vida y con cada corazón. Aún, Señor, si nos ven por las redes, tú estés ministrando, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Envía tu palabra, envía tu respuesta. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Ruego al Espíritu Santo, Señor, que tomes control de nosotros y ministre en vidas y en corazones. Trata, Señor, ministra en el corazón, ministra, Señor, en la conciencia, ministra en esa alma, Padre, que está necesitando tu ayuda. Señor, abrázala, fortalece, ministra al Espíritu de Dios, satisface esa alma con tu presencia. Ayúdale, Señor, ministra al Espíritu de Dios de una manera especial y poderosa. Fluye en cada vida, en cada corazón, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo puede. Ministra en esta hora, Señor, que aquello que se ha perdido, Padre, mi hermano, mi hermana, mi amigo, lo pueda recuperar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, te pido que sigas bendiciendo a este pueblo en gran manera. Bendice, Señor amado, a mi hermano Ramón, a mi hermana Olga, Dios. Bendice a cada hermano presente. En el dulce nombre de Cristo te lo ruego, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y a su nombre, Dios me les bendiga